nos encontramos para hablar de la interpretación de los sueños, que siempre es un título muy sugerente, que nos llama la atención, que nos motiva a venir y acercarnos, porque evidentemente esa obra científica, histórica ya, que se produjo, se publicó en el año 1900 por el doctor Sigmund Freud, pues ha marcado un hito en la historia de la ciencia. ¿Por qué? Eso nos permite situarnos. Freud no escribió su primera obra de interpretación de los sueños, es decir, él tenía publicaciones previas que nosotros vamos a considerar precientíficas. Está el proyecto de una psicología para neurólogos, los historiales de la histeria, etc. Pero vamos a considerar precientíficos porque va a ser en este año 1900 y con esta obra, la interpretación de los sueños, donde Freud va a inaugurar un nuevo campo científico para las ciencias. Si situáramos en esta pizarra como la realidad, todo eso es la realidad, las ciencias son un punto de la realidad, es decir, cada ciencia se ocupa de una parcela de la realidad y de estudiarla, es decir, de generar teorías, de generar instrumentos que nos permitan aprender, conocer, investigar esa parcelita de la realidad. Pues el psicoanálisis es otro puntito, es decir, que no le pidan a ninguna ciencia que se lo explique todo, ¿de acuerdo? Ya nos encantaría, pero no es así. Una ciencia abarca un fragmento de la realidad, en este caso el aparato psíquico, en este caso el inconsciente, y se va a ocupar de estudiar eso, ¿de acuerdo? Toda ciencia pues elabora sus hipótesis, desarrolla sus teorías y se va modificando conforme avanza la investigación. Para el campo científico, 100 años, para una ciencia 100 años es muy poquito. Para la vida de un ser humano es toda la vida y si uno viviera 100 años, maravilloso. Pero en el terreno científico, 100 años es un periodo corto de desarrollo de la ciencia. Es decir, que esto que hoy vivimos y conocemos del psicoanálisis o pretendemos conocer, en tanto que es una ciencia muy compleja como cualquier otra ciencia y hay que hacer un trabajo para estudiarla, le queda un largo trayecto de desarrollo, que nosotros no veremos, pero las generaciones futuras sí, y además son las que están también convidadas, obligadas a comprometerse a hacer ese trabajo para desarrollar. Es decir, que la ciencia, sin el trabajo de los científicos, sin esa dedicación no avanza. Es un hito en la historia de las ciencias porque a partir de ese momento se va a conocer un nuevo objeto de conocimiento de la vida de las personas. Ese objeto de conocimiento que se define en esta obra es el inconsciente. Hasta entonces ya había habido acercamientos por parte de la filosofía, por otros científicos, intentando estudiar o conocer o tratar las enfermedades nerviosas. En la época de Freud, él había estudiado con Charcot, si recuerdan la escuela de París, que trataban a las pacientes histéricas, trabajó y de hecho publicó los historiales de la histeria con Breuer, ¿vale? Trabajando en la teoría de la catarsis, pero esas teorías que hasta ese momento existían desconocían los mecanismos explicativos, es decir, no sabían la etiología de esos fenómenos. Podían explicar lo que veían y los efectos que producían esos tratamientos, pero ni la hipnosis, ni el método catártico, ni los electroshocks, ni los internamientos en los sanatorios, ni ahora los psicofármacos tratan las enfermedades nerviosas, no las curan, y tampoco pueden explicar a qué se deben ni pueden generar un tratamiento, una transformación en los pacientes. Freud lo que trata con esta obra es de universalizar su descubrimiento. Él va a definir ese objeto nuevo que pretendemos conocer, el inconsciente, que va a ser el objeto que determine un modo de funcionamiento del aparato psíquico, que como digo es la primera vez que se va a definir esto. No lo busquen en ningún otro lugar. La palabra inconsciente existía antes del psicoanálisis, la palabra sexualidad también, pero aquí van a adquirir un nuevo sentido. Por tanto, todas las ideas previas que podamos tener, cada uno de ustedes habrá leído, habrá escuchado, tendrán sus ideas sobre el inconsciente, sobre la mente, sobre las emociones, sobre los sueños. Yo les digo que mejor la dejemos un poco fuera,
que ahora nos dejemos la cabeza en blanco y pretendamos conocer qué es lo que nos va a plantear Freud. Eso también les propongo cuando lean un libro. No sirve comparar esa lectura con sus ideas previas. Cuando uno compara se pierde lo nuevo. Freud escribe sobre los sueños y fundamenta ahí su teoría porque soñamos todos. Es decir, si escribía sobre pacientes histéricos, neuróticos, etcétera, que es donde él descubrió que había algo que no se podía ver, pero que determinaba el funcionamiento de esas patologías y del funcionamiento mental, él toma los sueños, ¿por qué? Porque dice, esto que yo he descubierto no les pasa solo a estos pacientes, nos pasa a todos. Es el modo de funcionamiento de ese nuevo aparato que yo estoy describiendo. Entonces, esa teoría nos viene a mostrar que lo que él dice no le pasa solo a los enfermos, esos que están tumbados en el diván, no, les pasa a usted, a usted, a usted, me pasa a mí. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que partir de eso, de que es algo nuevo y que no podemos compararlo con nuestros modos de funcionamiento normal. Con los sueños, y además a todos nos atrae porque es mucho más fácil venir a una charla de la interpretación de los sueños que venir a una charla sobre la neurosis obsesiva, sobre la histeria, sobre la depresión. ¿Por qué? Porque uno dice, oh, a mí eso no me pasa. Ah, pero soñar yo sí sueño. Y además, no los comprendo. Yo sueño tal cosa y ¿por qué he soñado tal cosa? Y por qué además yo no comprendo el sentido o qué me quiere decir. Hasta ese momento histórico, el primer capítulo de esta obra va a ser Psicología de los procesos oníricos. Es decir, hace como un repaso de lo que otros autores habían dicho hasta el momento de los sueños. La medicina, la filosofía, etc. Es decir, que el ser humano se había dado cuenta de que cuando dormimos acontece un fenómeno psíquico que además tiene bastante inteligencia, que además, si lo sabemos leer, nos puede dar información sobre nosotros mismos. Y ya los filósofos, ya los médicos, algo habían dicho, pero ninguno tenía en cuenta el psiquismo, ninguno tenía en cuenta el sujeto. Es más, en ese capítulo va a decir, la opinión popular va a ser más verdadera y acertada que lo que dice la medicina, que lo que dicen los filósofos. Es decir, que hay algo en todos nosotros que sabe de alguna manera reconocer que nosotros estamos implicados en eso que soñamos, que nosotros estamos implicados en eso que nos pasa en nuestra vida, pero no sabemos cómo, ni tampoco nos agrada darnos cuenta, porque si se refiere a un éxito, a mí me agrada decir, mira, este éxito se debe a mi trabajo, a mi deseo, a mi esfuerzo. Pero cuando se trata de un fracaso, ya eso no me gusta tanto. Ya intento buscar en el exterior las causas que definan el motivo del fracaso. Es decir, que ahí somos un poco tendenciosos. En el terreno científico no podemos ser tendenciosos. No podemos tener favoritismos. Tenemos que apartar nuestra opinión, aunque nosotros mismos estemos implicados en la operación. Esta ciencia va a tener una complejidad diferente a otras ciencias. En tanto, eso que Freud va a describir y de lo que nos habla, nos atañe a nosotros mismos. Es decir, no es una cosa del paciente, es una cosa que a mí me pasa también. El paciente se resiste a conocer ese deseo que ha motivado ese sueño, que ha motivado ese síntoma, que motiva su caminar en su vida, ¿vale? Pero es que a mí me pasa lo mismo. Entonces hay algo en mí que también rechaza ese saber sobre mí, que aparece disfrazado, deformado en la realidad. En tanto, aquello que uno percibe sobre sí mismo no es la totalidad de lo que uno es. Eso lo va a ir definiendo a lo largo de toda su obra científica. Freud es un gran científico, un gran escritor. Le dieron el premio Goethe de literatura, que es un premio para literatos. Es decir, que es una obra que les recomiendo su lectura porque tiene un gran estilo expositivo, es una persona muy culta y en esa obra nos va a desplegar en la normalidad y luego en las distintas alteraciones de esa normalidad. Pero nos va a decir, y ya desde el principio, que el funcionamiento psíquico es el mismo para todas las personas y a lo largo de toda la historia de la humanidad. Que si bien la medicina estudia lo biológico, el funcionamiento de nuestro organismo, y somos testigos y somos también objeto de ese avance de la ciencia médica
de los beneficios que tiene sobre nuestra vida, de lo que nos ilustra sobre el funcionamiento de nuestro cuerpo, en el campo psíquico tenemos que irnos acercando a las propuestas de esta teoría que nos va a explicar ese otro campo que no tenemos en cuenta en nuestra vida. Es más, que en muchas ocasiones se lo queremos achacar a la medicina, al psiquiatra, ¿no? Tenemos un problema y vamos al psiquiatra. ¿Pero para qué? Es que no es fácil hacer el trabajo de hablar de uno y de implicarse en lo que a uno le pasa. Es decir, que no es fácil darnos cuenta de que tenemos que cambiar cosas en nuestra vida para que las cosas nos vayan diferentes. Entonces siempre nos vamos a encontrar con una ciencia que nos presenta complejidades. ¿Por qué? Porque nos va a exigir implicarnos, nos va a exigir cambiar el modo de pensamiento que teníamos hasta entonces, todo lo que correspondía a otros modos de pensar, el modo de pensar cotidiano que tenemos, el modo de estudio de otras ciencias, no va a servir. Porque mi percepción no me va a servir para ver el inconsciente. Yo no tengo inconsciente, yo no voy paseando con mi inconsciente. Es un concepto. Los conceptos no están en ningún lugar. Los produce la teoría. La teoría me permite leer esos procesos inconscientes. Y me permite porque el psicoanálisis, y en esta obra, va a desarrollar, va a explicar el método que es necesario para producir ese material inconsciente de nosotros. Así que no vayamos a buscar el inconsciente en ningún interior, en ninguna oscuridad, detrás de nada. No está en ningún lugar. El inconsciente hay que producirlo. Punto 1. ¿Para qué sirve producir el inconsciente o producir mis deseos inconscientes? Bueno, porque ese saber que se genera con el trabajo psicoanalítico nos transforma. Es decir, nos transforma nuestra posición social, nuestra posición psíquica y afectiva, que es la que nos lleva a la vida que tenemos, es decir, a los procesos depresivos, a los temores, a las faltas de generosidad, a la intolerancia hacia las personas. Es que no solo hay que pensar, estamos acostumbrados, ¿no?, a pensar en lo patológico. Cuando hablamos de lo mental, pensamos eso, en los trastornos, y que es cosa de los demás. Pero no seamos tan complejos. Esos trastornos son un modo de funcionamiento dentro de la normalidad y nos pasan a nosotros. Son posiciones psíquicas. Todos a lo largo de nuestra vida vamos a tener etapas o procesos o reacciones depresivas o reacciones histéricas o reacciones fóbicas. ¿Qué ocurre? Que hay personas que permanecen en esa posición, que se cronifican, que utilizan esa posición como un modo de relación con su realidad. Lo patológico es hacerlo, no solo en una situación, sino que lo cronifico y lo llevo a más situaciones. En lugar de transformarme, es decir, uno puede tener miedo el primer día que se encuentra con el público, pero no puedo llevar ese miedo a cada vez que me encuentre con público. ¿De acuerdo? Entonces, como si llevo una situación, la cronifico a otras situaciones diferentes, como si no aprendiera, como si no pudiera transformarme. Porque es normal que ante una pérdida algo se deprima. ¿Quién quiere perder? Nadie quiere perder. ¿Quién se quiere morir? Nadie se quiere morir. Sin embargo, eso forma parte de la vida. La pérdida, la muerte. En tanto, estamos todo el tiempo perdiendo, ganando y perdiendo. De los brazos de nuestra madre nos tocó ir a la guardería. Pérdida. La guardería al colegio, luego tu madre se fue a trabajar y te dejó con no sé quién, luego te trajo un hermano y te cambió la posición que uno ocupaba en la familia, luego te buscas una novia y algo, es decir, que todo el tiempo es encontrar y perder. Y además, eso es la normalidad. No hay una situación en la que uno diga, pues evito perder. No, si evitas perder, evitas vivir. No podemos evitar vivir, tenemos que aprender a transformarnos, a sustituir una cosa por otra, a amar a distintas personas. Porque también la enfermedad tiene que ver con esa incapacidad de sustitución, con no poder sustituir un amor por otro amor, por estar ahora pensando en el desayuno de la mañana y no en la charla que estoy dando. Y nos pasa a todos. No hace falta irse al psiquiátrico a ver los trastornos, nos pasa a todos. Cuando estoy en la charla y de un momento desconecto y me voy a una fantasía. Yo no me siento un loco, pero ves que estoy en otra realidad y no en esta. Entonces Freud va a describir la realidad psíquica, que no se conocía hasta entonces. Está la realidad material, que es la que vivimos. Yo te digo, mira, hay un folleto en la mesa, hay no sé qué, realidad material.
Pero esa no es la que vivimos. Vivimos la realidad psíquica, están las dos. Y la realidad psíquica uno no sabe cómo es. Para conocer la realidad psíquica de cada uno hay que producirla. Se produce en el diván del psicoanalista, se produce hablando y con alguien que pueda interpretar eso. Porque cuando uno habla, y aquí en esta obra, que ya digo, les recomiendo, la interpretación de los sueños, en esta obra nos va a hablar de manifiesto y latente, que es un concepto que no inventa Freud. En aquella época ya estaba, ¿no? La filosofía ya utilizaba ese concepto, es decir, hay algo que vemos de la realidad, pero no incluye toda la verdad. Hay una verdad que es latente, que hay que conocer, pero con los instrumentos adecuados. Él nos pone un ejemplo, el Sol. Antes de Copérnico estaba Ptolomeo, teoría ptolomeica, que decía que el Sol giraba alrededor de la Tierra, que la Tierra era el astro central y el Sol giraba y nosotros éramos el centro del universo. Nosotros vivimos así, creyendo que todo gira alrededor nuestro. No hay que irse muy lejos. Todos pensamos así. El niño piensa así, que el centro es él. No va a pensar que él es una caquita del mundo y que se tiene que adaptar al mundo, no. Lo más difícil es darse cuenta que el mundo vive sin ti, funciona sin ti, y o tú te enganchas o te tira. Es así de dura, si podemos decirlo. O de blanda, porque si uno lo entiende y se adapta, le va fantástico en la vida. Bueno, pues llegó Copérnico. Como digo, en la ciencia siempre hay cambios, producciones, transformaciones. Es decir, llega un nuevo conocimiento y transforma todo lo anterior. Eso es lo que produce el psicoanálisis en tu proceso. Te interpretan algo y cambias todo tu anterior pensamiento, porque eso nuevo, que además has trabajado para producirlo, te aporta un nuevo saber que antes no podías utilizar. Porque a veces, aunque tenga las frases, aunque alguien te haya dicho algo, uno no lo puede entender, no lo puede aceptar. Uno defiende muchísimo su forma de pensar, aunque sea equivocada. Aunque ni siquiera uno la identifica como propia, pero no, te educaron pensando así. Tú en realidad estás más de acuerdo con otros pensamientos, pero no puedes abandonar eso para tomar otros. Es un trabajo transformarse. Pues la teoría copernicana, como ejemplo de esos cambios, nos dice, señores, la percepción nos engaña. El Sol es el centro de esta galaxia en que vivimos, que además hay otras galaxias que no conocemos, pero es la Tierra la que con dos movimientos, rotación y traslación, va a girar alrededor de este Sol. Es decir, que la teoría, los elementos teóricos me permiten ver una realidad que mis ojos no me permiten. Esto nos sirve para irnos al campo psíquico. Nuestros sentidos nos engañan. Yo ahora les hago una encuesta. ¿Cómo eres? ¿Qué te pasa? ¿A quién deseas? Y me ponen ahí una lista. Y nada de eso es verdad. Es verdad para vuestra conciencia. Pero somos un sujeto dividido. Hoy no pretendo que lo sepan todo, ni siquiera hay que saberlo todo. El saber tiene que ser inconsciente y es fruto de un trabajo de estudio. Aquí no estamos en esa función, estamos conversando. Lo que tiene que servirnos para darnos cuenta de que esta ciencia habla de cada uno de nosotros y nos habla de una realidad de nuestra vida que no conocemos y que tenemos que hacer un trabajo para conocer. ¿De acuerdo? Entonces, esa realidad psíquica que determina nuestros amores, que determina nuestra elección laboral, nuestro éxito, nuestro fracaso, nuestro goce sexual, eso es inconsciente. La conciencia no tiene más poder que percibir y además de darle una coherencia a las cosas. El sueño es muy interesante porque el sueño no es coherente. Además, el sueño se produce en el estado de reposo. ¿Y qué ocurre en el estado de reposo? Freud nos va a decir justamente, cuando nos vamos a dormir, uno se despoja de sus ropas, ¿no? Hasta dice la dentadura postiza, se va a descansar, es decir, se pierde esa vigilancia. Durante el día yo me arreglo, me he vestido, me tal, estaré bien, no estaré bien. Tengo una modalidad para encontrarme con los otros, hasta conmigo misma, ¿no? Pero cuando uno va a dormir, uno está en esa entrega a sus procesos psíquicos. Es decir, la realidad se apaga. Y ahora me encuentro en mi reposo, porque el aparato psíquico no descansa nunca.
como el corazón. Cuando dormimos el corazón no se para, lo biológico sigue. Pues lo psíquico también. Pero ¿qué ocurre? La censura, que en nuestra vida despierta funciona, que podemos decir que es como un vigilante, esta señora, adelante, está ahí y dice, vamos a ver, usted quiere pasar a la realidad exterior, pero así no puede pasar. Hay unos condicionantes para que las cosas pasen a nuestra conciencia. Para que nuestros deseos pasen a nuestra conciencia, imagínense, los deseos inconscientes son inmorales, amorales podríamos decirlo más correctamente. Yo puedo tener deseos, atracción u odio hacia cualquier persona, ¿no? Imagínense, tomémoslo al niño, como lo más básico. El niño, si lo dejamos, mete los dedos en el enchufe, te dice lo que se le ocurre, se hace caca encima. Es decir, si fuéramos como niños, si no hubiéramos estado sometidos a ese proceso de crecimiento, seríamos insoportables, no podríamos crecer. Crecemos porque hemos asumido cierta coerción de nuestros impulsos para poder escuchar, trabajar, transformarnos, amar, mantener relaciones a largo plazo que nos permiten una construcción social. Nuestra civilización y el avance que vivimos como especie con respecto a otras especies se debe justamente a ese condicionante social y a ese condicionante de ese aparato psíquico, de una inteligencia que todavía no conocemos. Tenemos una inteligencia psíquica que no usamos todavía, ¿vale? Porque la conciencia y la razón nos frenan, ¿vale? El psicoanálisis, por tanto, es una ciencia muy joven que, si la sabemos usar, nos permite una amplitud inmensa, porque el inconsciente es como la poesía, que no se trata de entenderlo, sino que te habla de algo nuevo, te plantea nuevas vidas, pero no sabemos si para vivirlas ahora. Pero puede representar nuevo saber que todavía no tienes los instrumentos para utilizar, pero sabes. Igual que Freud decía que la gente, ese saber popular, ya te decía, ¿no? Lo que se pelean se desean. ¿No lo han escuchado alguna vez? Dichos que te hablan de que en tu contradicción, de yo no quiero nada con esa persona, los demás se dan cuenta de que tanto hablas de esa persona que algo te pasa, ¿no? Hablas todo el día del jefe, vaya mierda de jefe, perdón. Pero estás hablando todo el día de tu jefe, ¿no? El odio y el amor están unidos, que nos damos cuenta. Cuando hay mucha pasión en algo, por mucho desagrado, lo que pasa es que, claro, no sirve que le digas al otro eso. El otro lo rechaza totalmente. ¿Por qué? Porque mi conciencia me dice que para nada, que totalmente desagrado, que me da una crisis de ansiedad cuando estoy con mi jefe. Pero, sin embargo, a nivel inconsciente hay una gran pasión puesta en esa relación, ¿vale? Entonces el inconsciente piensa de forma diferente y busca satisfacción. Claro, esa satisfacción inconsciente para la conciencia a veces produce displacer. Porque si yo vengo y digo lo que se me ocurre, pues ustedes se enfadan conmigo. Y luego, ¿para qué me sirve a mí ese enfado? Es decir, yo tengo que vivir la realidad material, yo tengo que hacer mi trabajo, no puedo hacer lo que mi realidad psíquica me dice. Por eso, somos un sujeto dividido. Tenemos consciente, preconsciente e inconsciente, ¿vale? No nacemos así, se produce. El psicoanálisis estudia nuestro desarrollo psicosexual, es decir, nuestro desarrollo social, desde que somos un bebé, que ahí no hay nada, solo un trocito de carne, que si no le damos cuidados, palabras, amor, educación, no tenemos un ser humano, ni un hombre ni una mujer. Es un largo proceso que además nunca se acaba. Estamos aprendiendo hasta, ¿no? La juventud no se pierde, la infancia no se pierde, está en uno, pero tenemos que ir añadiendo nuevas cosas. Lo primitivo no lo perdemos, la agresividad no la perdemos, las pasiones de medida no la perdemos, pero sí aprendemos a transaccionarlas por otras satisfacciones mejores para la vida que uno vive, ¿no? Si uno hiciera caso de todos sus deseos, nadie te aguantaría, o te tomarían por inmoral, como a veces pasa, que a veces uno dice, mira, esta persona es mucho más libre, pero es un inmoral porque hace todo lo que se... Entonces, uno a veces renuncia a cierta satisfacción de deseos porque los beneficios con respecto a su realidad, a sus relaciones, le compensan, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que esos deseos inconscientes, que en ese crecimiento van a tener efectos luego en nuestra vida, pero
no directamente. Uno no puede decir su deseo inconsciente, pero lo padece. En forma de síntomas, en forma de sueños, en forma de actos fallidos, ¿no? El poeta cuando escribe también habla de sus deseos inconscientes, pero ves que hay una elaboración. No aparece tal cual en la realidad. ¿Por qué? Por ese vigilante que yo digo que hay. Hay un censor que dice, para llegar a la conciencia tú tienes que disfrazarte, tienes que amoldarte a que a mí no me genere displacer. La angustia, ¿por qué ocurre? Ocurre porque ese deseo inconsciente aparece muy poco disfrazado, porque yo me puedo dar cuenta de lo que deseo y eso que deseo me desagrada a mi conciencia. Yo no quiero desear eso. Entonces me angustio para detener, para frenar ese deseo. No quiero saber que deseo eso. Pero el deseo no se calla. Si no es de una manera, busca otra. Entonces cuando nos vamos a dormir, al igual que nos despojamos del maquillaje, de la ropa, nos ponemos el pijamita, ese sensor disminuye, se mitiga, también se duerme. Y eso es aprovechado por el aparato psíquico, por el inconsciente, para soñar. Entonces, en los sueños hay una manifestación de esos deseos inconscientes, que durante el día no llegan tan directamente a ti, pero siguen siendo disfrazados, es decir, la censura no desaparece. Ahí nos va a servir para explicar cómo, en su descubrimiento, dice, todos los sueños están basados o son una realización de deseos, pero sexuales, infantiles y reprimidos. Esto va a ser muy interesante, porque cuando hablamos de deseos inconscientes en psicoanálisis, Freud va a decir, el psicoanálisis no estudia todo el inconsciente, no. Estudia el inconsciente sexual, infantil y reprimido, que es el que está implicado en ese desarrollo social, desde que somos niños hasta que nos morimos, en ese desarrollo que está relacionado con los trastornos psíquicos, con nuestro modo de elegir a las personas con las que vivimos, es decir, con nuestra vinculación social, pero seguro que hay otros inconscientes. Él en algún texto habla de la telepatía también, que a veces es una charla que también atrae mucho. ¿Por qué? Porque nos interesa saber qué hay más allá, que no vemos. Pero ese más allá de la telepatía, que Freud en su artículo dice, seguramente hay modos de comunicación telepáticos. Es decir, que no todo se dice con palabras, pero mi teoría no trabaja, no investiga esos procesos. Entonces yo no les puedo hablar de esos procesos. Voy a hablar de los procesos que tienen que ver con cómo nuestros deseos sexuales infantiles y reprimidos, que son sexuales, infantiles y reprimidos, porque es necesario reprimirlos en nuestros procesos de socialización, cómo esos deseos siguen afectando nuestra vida. Es decir, que estén reprimidos no quiere decir que hayan desaparecido. Por eso que tenemos que darnos cuenta que nuestro crecimiento no implica desaparición de los deseos que hubiéramos tenido. Si éramos egoístas, no quiere decir que yo ya no sea egoísta y ahora soy un altruista. Que yo era mala persona o hacía daño a mis compañeros y ahora soy buena persona. No quiere decir que lo anterior no haya desaparecido. Está ahí. ¿Vale? Entonces, por eso que es importante esa frase que da Freud, que dice, nada de lo humano me es ajeno. Por eso no podemos decir, el histérico ese. No, hay en mí también una posición histérica que aprovecha en ciertas circunstancias para manifestarse. Hay en mí también un censor que a veces no me permite decir tales palabras, pero las digo con otros actos, ¿no? Porque a esa persona le digo, no le digo me caes mal, pero me comporto de forma diferente hacia esa persona, o me olvido de hacer lo que tenía que hacer para esa persona, ¿no? Que hay un montón de actos que uno no se da cuenta y muestran tu hostilidad o tu amor, ¿no? Entonces estamos todo el tiempo expresando ese deseo, pero con el efecto de esa censura tiene que acontecer un disfraz, una transformación. El psicoanálisis, ¿qué va a ser? El método de interpretación psicoanalítico va a partir de esos últimos efectos, del sueño soñado, de lo que el paciente te habla de sus síntomas, de su modo de comportarse, es decir, es su relato, porque además a Freud no le interesa meterse en la cabeza del soñante y decir, oye, ¿usted qué ha soñado? Pero no, lo que haya soñado, pero, ¿no? Que a veces hay máquinas que te dicen, me pongan una máquina, me hagan un electro y me digan qué he soñado y cómo y en qué momento. No me interesa eso. Vamos a partir del último efecto, que es el habla.
el relato que yo haga del sueño. Es un nuevo nivel de objetividad. Y digo esto porque se le criticó al psicoanálisis. Esta obra, La interpretación de los sueños, fue, como vuelvo a insistir, un hito en la ciencia, causó un gran revuelo en la comunidad científica, lo sigue causando. El psicoanálisis sigue siendo una ciencia que cuesta asumir, porque hay que adoptar un nuevo pensamiento sobre lo científico, entonces hay que hacer un trabajo todavía de acercarse a ese nuevo objeto de conocimiento, y me va a mostrar ese último efecto como lo que yo voy a tomar como material de estudio, el relato que yo haga del sueño. Si usted se levanta y toma rápidamente el bolígrafo, ¡ay, he soñado esto!, ¿no?, que a veces uno lo hace, o se lo cuenta al marido, ¡ah, mira!, no importa que se le olvide algo. Cuando vaya al psicoanalista, diga en voz alta lo que se le ocurra. ¿Se acuerda de un sueño? Empieza a contar el sueño. No se preocupe, diga en voz alta lo que se le ocurra del sueño. Se llama eso asociar libremente. Entonces se le había criticado que tomara para estudiar un material pues que cambia tanto. Imagínate, yo ahora te digo, bueno, ¿a qué hora ha llegado? Y tú me dices, a las 11:05, a las 10:59, ¿verdad bien? Pero bueno, ¿y cuál es la verdad? ¿No? De pensamiento común dice, pero no, quiero algo que sí. Pero eso no puede ser, no me puede dar eso un conocimiento científico. Freud dice sí. A partir de ese último efecto, que además está sobredeterminado por el inconsciente produjo el sueño, pero también ha producido tu olvido, también ha producido esa nueva frase. Todo lo que tú digas está producido por tu aparato psíquico inconsciente. Así que hables de lo que hables, tu inconsciente habla. Yo tengo que hacer el trabajo de tomar desde ese último efecto y reconstruir el desplazamiento, la condensación, la elaboración, hasta poder interpretar ese deseo que motivó ese sueño, que motivó ese síntoma, que motivó ese olvido. Siempre hay un deseo sexual, infantil y reprimido que motiva tus movimientos. Siempre. Uno va a una charla de psicoanálisis, y perdón, me voy a meter un poco con ustedes. Pero uno puede decir, sí, yo voy porque me interesa la cultura, porque este es el templo de los libros, porque hoy no tenía nada que hacer. Bueno, uno va a encontrarse con el psicoanálisis porque uno tiene inconsciente. Y porque el inconsciente está llamado a expresarse. Y frente a un psicoanalista uno siente el deseo de poder hablar. ¿Por qué? Porque te va a escuchar esos deseos que normalmente no se escuchan, que se pasan por alto, que se te ocurrió y lo censuraste. Porque además el psicoanalista no es adivino. Que a veces uno dice, ay, es que tengo miedo de hablar con usted porque se va a dar cuenta de las cosas. No. Usted me está diciendo las cosas. Y si usted me da permiso, es decir, si usted me contrata, y si yo soy psicoanalista, yo le puedo ir ayudando a que usted reconozca eso que ya sabe. Porque el inconsciente es un saber no sabido por el sujeto. No que yo sepa. Además, el deseo es igual para todos. Se nos puede interpretar, ¿no? Es que el complejo de Edipo, que además es el núcleo sobre el que se cimenta nuestro desarrollo. Pero eso no sirve, que a ti te digan que tú sigues amando a tu mamá, tú dices, ¿y eso qué? ¿No? Entonces no es esa la interpretación. Es una producción de un saber para cada uno y frente a esa situación que vive ahora. Porque aunque sea mítico ese deseo, es como energía. Pero no te aporta nada. Que yo te diga, tú ¿no? amaste a tu mamá, tienes deseos, eso no te aporta nada. No es eso el psicoanálisis. Es producir cada uno en su vida una concatenación a esos deseos que operan en ti y cómo tú te posicionas frente a esos deseos. Cómo tú trabajas para ellos o cómo tú te opones a ellos. Todo es una cuestión de energía y de cantidad. La salud y la enfermedad tienen que ver con la cantidad. Eso va a ser algo muy importante que además Freud todavía aquí se da cuenta, pero no lo puede definir. Va a ser en textos posteriores. Además, en el 1923 va a producir el texto El yo y el ello, que se va a llamar la segunda tópica, porque aquí habla de preconsciente, inconsciente y consciente, ¿no? Como un aparato psíquico dividido. El inconsciente nunca llega a la conciencia, siempre llega disfrazado, transformado, con efectos. Y la conciencia no es ninguna verdad, es algo perceptivo, algo que yo me tolero para relacionarme con la realidad.
algo que yo puedo aceptar de mí mismo. Y el preconsciente son esos elementos que alguna vez uno vivió, uno pensó, pero que no tiene ahora en la cabeza. Pero si hago un poco de trabajo lo puedo recuperar. Pero el inconsciente jamás, jamás, jamás uno puede llegar a su deseo inconsciente. Siempre se puede llegar a través de la interpretación. Pero fíjense ustedes, la interpretación psicoanalítica es el deseo, pero no es el deseo, es una interpretación, es una frase que sirve para que haya otra frase, para que haya una transformación en ti. Imagínense que estamos en una sesión de psicoanálisis. El paciente cuenta un sueño, asocia libremente y lo interpretamos, ¿no? Además, no es interpretar, es un trabajo que viene de sesiones y que tiene que ver con que hay algo en él que está hablando sobre una circunstancia de su vida, una circunstancia que le impulsa a eso. Entonces, esa producción de ese nuevo saber sobre ti, que además es inconsciente para el psicoanalista y para el paciente, que no se sabe cuándo hubo la interpretación, se sabe a través de los efectos. El paciente luego, ¿no?, las sesiones siguientes cambia su discurso, ha cambiado su posición, te empieza a abordar otras cosas, como si hubiera dado un paso. Pero fue inconsciente, se ve por los efectos. Entonces, cuando un psicoanalista te dice una frase, te interpreta, no es para que ahora uno, imagínense que te habla de tu egoísmo, no es para que uno diga, yo soy egoísta porque me lo ha dicho mi psicoanalista, ¿no? Que a veces uno hace, se toma una frase que dice que se la ha dicho el psicoanalista y la vas contando, te la tomas como una característica personal y es un error. Eso ya es sacar de contexto algo. Esa frase era para operar efectos inconscientes en ti. Egoístas somos todos. Es decir, que lo que te diga nos pasa a todos. Pero eso no quiere decir que tenga sentido. Es justo uno necesitaba esa frase para dar un giro y poder algo. Porque tenía una detención, tenía un obstáculo, tienes que tener un motivo para hacer las cosas, un motivo para vivir. Porque cuando uno tiene los motivos en el pasado, imagínense que uno hacía las cosas para su mamá. ¿Qué quiero decir su mamá? Mamá es, no la mamá, vayamos a buscar a mi mamá, sino es ese lugar que cuando uno era un ser indefenso, ocupó alguien que para ti fue tu salvador, para ti fue ¿no?, quien te salvó, quien te transmitió, quien esperó cosas de ti, ¿no? Una unión tal que casi uno no la confundía con su propio cuerpo. Había como una unión narcisística entre esas dos figuras. ¿Por qué? Por necesidad. Si no fuera así, no hubiéramos subsistido. Si el niño fuera tan egoísta que no pudiera amar a nadie, no hubiera subsistido. Entonces, por esa necesidad de nuestra debilidad, tuvimos que engancharnos a otro humano para poder hacernos humanos. Pues eso va a dejar una huella en nosotros durante toda la vida. Pero una huella que se tiene que ir transformando. Porque para vivir, para ser sanos, no puedo seguir buscando ese primer amor, esa sensación de completud, esa conformidad que alguien tú sabes que no te iba a fallar, ¿no? Que a veces uno vive queriendo eso de las parejas, de las relaciones, queriendo la satisfacción, el placer. Mira, el placer no existe. El placer es me quedo en el sofá, ¿vale? ¿Y ese placer en qué se torna? En problemas. No puedes ir a trabajar, no puedes generar inteligencia, no te aguanta nadie, te pones gordo. Es decir, hay un montón de situaciones que uno genera en su vida buscando placer. Por tanto, el placer no es el camino. El camino es el de la realidad. ¿Qué te conviene hacer? ¿No? Y a veces lo que te conviene no te da placer. Dices, es un trabajo. Yo estaría en la cama ahora, fantásticamente. Y ustedes a lo mejor también. Pero el placer no nos guía a buen camino. Es decir, uno dice, pues mira, ahora me conviene ir a esta charla, me conviene encontrarme con estas personas, me conviene ir a trabajar, me conviene... Pero eso no lo pensábamos así. No os enseñaron, tus padres te dijeron, te conviene, hijo mío, te conviene tal, tal. Bueno, luego los padres no van a estar ahí. Uno tiene que tener una instancia que te dice, te conviene, Elena, hacer esto. Te conviene... Por eso uno va estableciendo relaciones en su vida, compromisos, que actúan de esa forma, ¿no? Como esos lazos, como esas cadenas que te siguen llevando más allá del placer. Que si no fuera por esas personas o por esos compromisos, uno a veces hay días que no le apetecen las cosas, que no tiene ganas. Un día que algo no te sale bien, tú dices, es que me merece la pena seguir haciendo esto. Entonces, si nos dejáramos llevar por esas emociones,
hubiéramos abandonado todos los caminos, ya que no hay ningún camino de rosas, ni el científico, ni el de los estudios, ni el del amor, ni el de los hijos. En el campo, usted tiene hijos, cuántos sinsabores, cuántas noches en vela, cuántas insatisfacciones. ¿Y qué? ¿Le hizo abandonar? No. Hay que solventar cada dificultad, pero eso lo hacen los compromisos. Y tu salud es aprender a seguir adelante, mirar el futuro, tener un futuro, un proyecto de futuro. Pues el sueño es una satisfacción. El ser humano busca todo el tiempo satisfacerse, todo el tiempo. Pero hay que buscar los caminos que a esa satisfacción le unan un beneficio para el sujeto. El síntoma también es una satisfacción, y eso es lo que va a descubrir Freud. Es una teoría muy interesante porque, claro, no es que le digamos al paciente, usted ha elegido tener esa enfermedad, es usted responsable, ¿no? ¿Vale? Podemos decir teóricamente que sí, que el sujeto es responsable de la producción de ese síntoma, pero eso lo sé yo, que soy la científica, no para el paciente padece su síntoma. ¿Cómo le voy a hacer responsable? No, ha venido para que yo le ayude a cambiar eso. El síntoma es una energía puesta en algo que te enferma. ¿Pero qué? ¿Qué sentido tiene ese síntoma? Bueno, algo le resuelve. Esa persona no sabía responder de otra manera frente a una situación, un conflicto, algo emocional con lo que no puede elaborar de otra manera, con lo que no está de acuerdo. Hay una parte inconsciente que quiere y una parte consciente que dice que no quiere. Hay un conflicto ahí. Vale, lo único que pudo hacer fue generar ese síntoma como una manifestación, porque el sueño es una manifestación. Cuando hablo, manifiesto todo el tiempo. Ustedes están callados, luego van a hablar. Pero cuando uno habla, ahí se te pilla, ¿no? Es decir, que cuando uno habla, se ve, aunque te hayas estudiado de pe a pa el tema, cuando hablas ya manda el lenguaje, manda el inconsciente, no mandas tú. Eso es bueno. Uno no tiene que tener miedo al inconsciente, sino todo lo contrario, darse cuenta de que hay un saber más poderoso en ti, pero que siempre va a hablar de ti. Que somos un poco egoístas cuando hablamos, que aunque a mí me interese la charla o el psicoanálisis, cuando yo estoy hablando, hablo de Elena, ¿no? Cuando tú hablas de medicina, estás tú también, ¿no? Que uno siempre está implicado en el proceso, que uno siempre va a aprovechar cualquier situación para hablar de uno mismo. Claro, uno tiene que estar capacitado para tolerar lo que esa realidad te va a devolver, ¿no? Elena, te has equivocado, has dicho esto. No me tengo que ir con el horror, sino decir, en ese error, mira, había una verdad que no había tenido en cuenta, o no me había dado cuenta que yo deseaba eso. Entonces, esa construcción de esa aceptación del saber, también hay que trabajar para ella. ¿El paciente para qué viene al psicoanálisis? Puede venir por muchos motivos. Para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo, tener problemas de pareja, tener síntomas, podemos hacer una lista de síntomas. Ustedes saben que hay muchas formas de padecimientos psíquicos. Frente a todos esos hay que ir al psicoanalista, ¿de acuerdo? Cualquier otros pasos que den no trabajan los procesos etiológicos, el origen de esos síntomas. Por tanto, hace desaparecer ese miedo, luego le va a aparecer otro. Si a usted le gusta perder el tiempo, piérdalo. Pero el inconsciente es el que sabe por qué ha dado, ¿no?, ese síntoma y qué hay que hacer hay que transformarse para que no vuelva a aparecer otro síntoma. ¿De acuerdo? Pero para psicoanalizarse lo único que hace falta es decidir ocuparse de uno. Es decir, quiero producir en mí un saber sobre mi vida. Porque ustedes ya saben, yo quiero fulanito, hago esta profesión, me gusta tal cosa, vale. Pero eso no es toda su vida. Hay un campo de su vida que usted no trabaja, no conoce. ¿Le interesa conocerlo? Es una realidad de su vida. Yo me ocupo de mi vida. ¿Usted se ocupa de esa realidad de su vida? Que además donde está la energía que la otra vida que usted cree vivir, de la que se nutre, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque vida solo hay una, somos mortales, entonces hay que procurar aprovechar esa vida y no conformarse con los pensamientos que uno tiene. La historia de la humanidad es una historia de cambios, transformaciones sociales, conquistas sociales. Vivimos en la etapa del capitalismo, pero el capitalismo no fue siempre. Uno va a la historia y dice, mira, hubo feudalismo, luego hubo estos cambios,
capitalismo. Luego habrá otros cambios, pues en nuestra vida también tiene que haber cambios. Nuestra vida no puede ser siempre como la pensamos ahora. Pero para que haya esos cambios yo tengo que hacer un trabajo. ¿De acuerdo? Entonces pueden vivir varias vidas en una, si son capaces de hacer ese trabajo. Si no, van a vivir eso que su percepción le alcanza a ver. ¿De acuerdo? Entonces el psicoanálisis es una herramienta que en los sueños nos ejemplifica cómo interpreta ese material que el paciente nos da, que el soñante nos da. Hablo de mis sueños, asocio libremente, en transferencia, que es en esa relación particular que se va a generar con el psicoanalista, que va a permitir esa lectura, esa interpretación, ¿de acuerdo? Que no puede ser en cualquier lugar que yo vaya al interprete, que eso es una agresión. Entonces usted tiene que generar conmigo una transferencia que me permita acceder a su realidad psíquica. Y en sesión, no en cualquier momento. Porque es como si el cirujano va con el bisturí por la calle, ¿no? No se puede hacer eso. ¿Psicoanálisis salvaje? No. Hay quien hace eso. Los estudiantes de psicoanálisis hacen eso. Sin darse cuenta, dicen, a ti lo que te pasa es esto. Ay, claro, genera rechazo. Porque claro, el otro es como si fuera una desnudez que tú le muestras. Que además nos pasa todo, entonces no se puede hacer. Es un saber que el otro te tiene que habilitar para dárselo, y cuando esté, Freud además dice, se interpreta al paciente cuando está casi a punto de poder decir eso. Porque si se lo interpreta en la primera sesión, que a veces el paciente viene en el primer día, te dice lo que le pasa. Te está diciendo inconscientemente lo que le pasa. Si yo voy y se lo digo, se va. Es tan lejano a su conciencia ese saber sobre sí mismo, sobre su problemática, que él rechaza. ¿No? Es como al niño. Tú tienes todo el saber como adulto y le dices al niño todo y lo liquidas. El niño tiene que hacer su recorrido de aprendizaje, tiene que poder llegar a las preguntas, porque cuando llega a la pregunta es que ya está investigando, ya está interesado en esa temática. Entonces a los niños no hay que hablarles de todo, hay que hablarles de lo que en cada momento el niño puede ir procesando. Es el paciente igual. Es como un niño que de alguna manera va construyendo una nueva realidad sobre sí mismo que no conocía, que no habitaba, y que ahora la va produciendo, y va produciendo ese saber sobre su vida, que tiene luego impacto en la realidad. Es decir, que luego uno sale de la sesión, vale, que se tiene que olvidar de todo. Yo no puedo ir por ahí diciendo, no, mi deseo, no. Pero tengo una energía y otra posición frente a las palabras y frente a los demás que antes no tenía. Si antes me callaba, si antes cometía el error porque rechazaba ese deseo, ahora tengo otra posición. O cometo el lapsus y yo digo, mira, ¿no? Algo estoy implicando. Es decir, tomo otra posición frente a mí. Y eso genera otras relaciones con las personas. Es decir, se produce autoconocimiento y autotransformación. Que Freud utiliza esos términos, pero no es auto en el sentido que solo no me puedo psicoanalizar. Que yo me ponga a reflexionar sirve para acceder a la preconciencia, pero el inconsciente no. El inconsciente necesito de ese método, de esa producción. No está en ningún lado, no lo busque, es algo nuevo. El poema está cuando lo escribo, no antes. No está en mi cabeza, no está en mi vida, es algo nuevo. Entonces, la interpretación del deseo inconsciente es como ese poema que tenemos que escribir sobre nuestra vida. Eso, ¿no? Ese nuevo saber sobre nosotros, sobre cómo vivimos, cómo procesamos nuestra vida. Y eso te permite saber quién eres verdaderamente. Yo ahora quiero que ustedes puedan realizar algunas preguntas. Esto es un pequeño aperitivo, porque la interpretación de los sueños es un texto tan complejo que para aquellos que estudien psicoanálisis o que quieran estudiar, que hay un seminario de formación en la Escuela Grupo Cero, que está en Princesa, el seminario dura 3 años, pues el primer año es para estudiar solo la interpretación de los sueños, 1 año de estudio. Y además, para los psicoanalistas, la formación es constante, es decir, que hay que leerlo una vez y otra vez, y además lectura grupal, no individual. ¿Cómo voy a hacer que yo lea y lo que yo creo que es lo que es? No, es una lectura constructiva.
que se produce cada vez, que conforme voy estudiando se va transformando mi saber anterior, ¿no? Los conceptos no caben en una definición. Yo no puedo decir el inconsciente es esto, no, el inconsciente es una cosa muy compleja que ninguna definición lo puede abarcar. Porque además no tiene que ver con la razón me dice esto y el inconsciente no funciona con el pensamiento racional. Entonces es un nuevo campo de saber de la vida de las personas que nos va a hablar de como si estuviéramos en otro planeta con otras leyes que regulan las relaciones. Bueno, ¿quieren conocerlas? ¿Vale? Entonces no pretendan calmar ningún saber en ninguna charla. Esto es para estimular, para probar un poquito y decir, ¡ay, qué interesante! Pero luego hay que ir a la consulta del psicoanalista, luego hay que ir al estudio, hay que ir a los libros, hay que volver a encontrarnos para poco a poco ir pudiendo preguntarse cosas al respecto de eso nuevo que nos va a mostrar Freud. Que Freud fue el teórico, el científico que lo escribió, esa obra. Pero pudo haber sido otro. Era un momento histórico en la historia de las ciencias, las matemáticas, la física. Hay un momento en la historia que se posibilita la producción de esa nueva ciencia. No antes. Antes no fue posible. Le tocó a Freud, porque fue el que se puso, ¿no? El que hizo el trabajo. Pero podía haber sido otro científico. Pero fue Freud. Pero la ciencia requiere trabajadores que trabajen para eso. Entonces el trabajador no se puede guiar, al igual que Einstein, ¿no? Produjo una teoría que sus sentidos no le permitían conocer. Era requerido la imaginación. Tomemos imaginación como lo poético. Es algo nuevo. Por tanto, mi conciencia no lo puede aprehender. Tengo que dejar a mi conciencia atrás. En mí van a operar todos mis saberes sobre otras ciencias. Freud era muy culto. Estaba al corriente de todos los avances científicos. Leía poesía, todo. Entonces, todo ese saber en él produjo ese conocimiento sobre una nueva materia que hasta entonces no se había explicado. Entonces, sobre ustedes no busquen el saber que tienen para conocer sobre ustedes mismos, sino es un saber nuevo que hay que producir. Y el psicoanálisis, el método de interpretación, es la herramienta para producir. Es un trabajo. En la naturaleza no hay nada, ¿no? Hay sol, tierra, tal. Todo lo que hacemos nosotros es transformar la naturaleza para habitarla, ¿no? Esto no estaba hecho. La mesa no estaba hecha, ¿no? Todo ha sido una operación de trabajo humano para generar esa realidad que habitamos. Pues el inconsciente va a ser el producto efecto de un trabajo que ustedes operen sobre su vida, el inconsciente de cada uno. Va a ser ese efecto. Y luego van a poder habitar una realidad diferente. ¿Vale? Les dejo el tiempo para preguntar. Caballero. Yo quería preguntar en qué medida, aceptando la existencia del inconsciente, en qué medida la subjetividad del psicoanalista puede influir en esa interpretación. Bueno, en primer lugar, el psicoanalista es un trabajador que está sometido al mismo método que aplica el paciente. Es decir, la formación del psicoanalista es continua, en grupos de estudio, en grupos de supervisión, y el psicoanálisis, en primer lugar personal y luego didáctico. Es decir, no hay psicoanalista sin psicoanálisis. Porque lo que les vengo a decir, no existe el autoanálisis. El psicoanalista va a trabajar con su instrumento inconsciente. Quiere decir que no es mi conciencia la que mi conciencia me engaña tanto como al paciente. Pero cuando yo trabajo, yo no soy yo. Trabaja mi función, mi trabajador. Y mi trabajador trabaja con el método de interpretación, trabaja con mi formación, trabaja con mi propio análisis. Y ahí ya no soy yo el que interpreta, es la función determinada. Ese paciente no se psicoanaliza conmigo, sino con el psicoanálisis. ¿Qué ocurre? Que hay psicoanalistas que podemos decir o poner en duda, porque ser psicoanalista no hay un título que diga soy psicoanalista, no. El título es, usted sigue en formación, usted se sigue analizando, usted va a grupo de... porque es una constante producción. Si tú detienes eso, la razón vuelve a dominarte. ¿Por qué? Porque el inconsciente siempre va a operar con esa fuerza de la conciencia que no quiere saber eso, con la razón aplana. La razón, ¿no? El pensamiento racional no coincide con el pensamiento inconsciente. Que digo, que tiene una ética, pero es amoral.
y la razón es moralista al máximo, ¿no? Entonces, claro, si el psicoanalista no cumple esos requisitos para realizar su trabajo, tenemos que poner en duda que sea un psicoanalista, ¿vale? Entonces, si es un psicoanalista porque cumple esos requisitos, aunque sea más experimentado o menos, no importa, porque luego ya depende del paciente. Es el paciente el que quiere o no quiere psicoanalizarse, ¿vale? No importa que sea un jovencito, porque es el trabajo, es la función que se desarrolla. El psicoanalista está en la escuela de formación. Entonces ese paciente no es de ese psicoanalista, es un paciente que está en el circuito comunitario de esa producción de inconsciente, ¿vale? No es una cosa íntima que acontece en la sesión, no, se supervisan los casos y el psicoanalista está en constante producción de ese instrumento de lectura de esa realidad del paciente. Entonces, es un ejercicio de una profesión en constante producción. Por eso, para el psicoanalista, el psicoanálisis es interminable, pero para el paciente depende de su ambición. Uno se puede psicoanalizar toda la vida o el tiempo que uno quiera, porque depende del uso que uno le quiera dar a eso. Que producir ese espacio en tu vida te da otro saber, pero hay quien vive sin ese saber, ¿no? Entonces es una elección psicoanalizarse, no es una obligación, nadie te puede obligar, ni siquiera te puede obligar a curarte. Si tú no quieres curarte, yo no te puedo curar. Es más, los primeros tiempos del tratamiento el paciente no se quiere curar, porque curarse es como si yo voy con bastón y usted me quita el bastón y yo no sé, ¿no? Entonces no, es cuando yo esté capacitado y dejo el bastón un día, porque yo me he capacitado para eso, pero no porque el psicoanalista me quiera transformar, me tengo que querer transformar yo. Entonces yo pago al psicoanalista para que me permita eso, para que me permita esa transformación, para que no me recuerde lo inútil que era antes, no, para que me piense como una persona que se puede transformar, que puede crecer, ¿no? Me concibe de otra manera. Una segunda pregunta y ya me callo. Yo me planteo, yo no rechazo el psicoanálisis, estoy abierto a otras opciones, ¿no? Entonces, el psicoanálisis en principio me parece un proceso bastante largo, dependiendo de... Entonces, la psicología racional, la psicología cognitiva, propone unos presupuestos mucho más sencillos y, digamos, más al alcance de uno. Entonces, no sé yo... ¿Qué le dice el psicoanálisis a la psicología racional, a la psicología racional al psicoanálisis? Es que no sé si es que hay alguna conexión o no hay ninguna conexión o es otro camino. Mira, le puedo decir que el psicoanálisis es la psicología más avanzada. Ajá. Entonces, partiendo de eso, es la psicología que habla de los procesos inconscientes. No hay otra psicología que hable del inconsciente. No, todas las demás, sí, que le puedo hacer una lista, trabajan sobre la conciencia. Ya, por eso te lo planteo. Entonces, por claro, eso planteo esa relación de una cosa con otra. o hasta uno puede ir al psicólogo y al psicoanalista, es que son cosas diferentes. Sí, le estoy diciendo que el aparato psíquico tiene 3 ramas, el psicólogo cognitivo-conductual o el neolenguaje o lo que sea, trabaja con la conciencia. Usted hace meditación y trabaja con la conciencia y hasta con la preconciencia, pero el inconsciente, nanay de la China. ¿Qué ocurre? Que todas las otras disciplinas no trabajan la etiología de los síntomas. Sí, eso es verdad. Por eso no hay curación, no hay transformación. La persona sigue pensando de la misma manera. Cambio mis hábitos, cambio mis comportamientos. Claro, si Pavlov ya lo hacía con los perros. Si cambiara el comportamiento, si desde la educación desde el niño se le está intentando influir, pero lo que no puedes influir es en cómo esa persona piensa. Entonces el psicoanálisis es la única ciencia que trabaja el pensamiento inconsciente de las personas. ¿Y por qué es importante? Porque ese pensamiento es el que sobredetermina la conciencia. Entonces, es una elección ir al psicólogo o ir al psicoanalista. Pero si vas al psicoanalista, transformas tu vida, si vas al psicólogo, no. Entonces, el que va al psicólogo o al psiquiatra no quiere cambiar, por tanto, no quiere curarse. No quiere trabajar eso que le ha llevado a esa situación. Son cosas diferentes. El que va al psicoanalista va a poner en juego su vida para producir otra vida mejor. ¿Mejor por qué? Porque tienes en cuenta una mayor amplitud de campo. Claro que hay personas en este siglo que viven sin pensamiento científico, o sin luz, o sin coger el avión, claro. ¿Y tú le vas a ir a decir que eso no es vida? Claro que es vida.
pero es una vida prehistórica. En el sentido que si hoy en día hay teléfono, si lo usas, eso te da unos beneficios. Si hay luz eléctrica, eso te da unos beneficios. Es decir, que el psicoanálisis es lo más avanzado, ¿por qué? Porque abarca muchas más cosas de la historia del hombre. Hasta ahora es lo más avanzado para conocer ese aspecto de nosotros implicado en nuestra vida sexual, social y la salud. Y hasta muchas otras disciplinas, la poesía, el cine, la pintura, han utilizado esa herramienta del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque antes era locura. Si tú pintabas eso, no estaba permitido. La razón decía, eso no es arte, eso no es cine. Pero el psicoanálisis ha permitido y dice, mira, aunque no parezca coherente para la conciencia, para el inconsciente tiene pleno sentido, pleno significado. El inconsciente es un lenguaje mucho más complejo que el de la conciencia, y más amplio y verdadero sobre lo humano. Sabe más y reconoce más la verdad de los deseos de las personas. ¿Qué ocurre? Que supone el inconsciente y el psicoanálisis supone reconocer nuestro narcisismo, nuestro egoísmo, nuestra hostilidad, nuestra agresividad, que no te puedes librar de eso, que por mucho que el científico o la persona más psicoanalizada simplemente ha trabajado más veces sobre esos preceptos sobre sí mismo, no que estén desaparecidos, no que yo ya no tenga agresividad, eso no existe, es constitutivo. No es que yo no me pueda deprimir, claro que me puedo deprimir. ¿Por qué? Porque es frente a una situación que yo tengo que transformar, el tiempo de reacción para mí de asumir eso nuevo. Claro, una persona más psicoanalizada tiene menor tiempo de reacción. Es una frase la que me permite elaborar, mientras que una persona no analizada pues se puede tirar varios años enfermo o puede llegar a la muerte por no haber podido elaborar una pérdida. Entonces ese es del orden de la cantidad. No te libra del funcionamiento de tu aparato. El aparato funciona como funciona. Y si no, no eres humano. Pero te permite un mejor uso, mejor aplicación en la realidad de ese funcionamiento de tu aparato, de esa energía que tienes, que es la misma para el amor, para el arte, para el trabajo o para la enfermedad. Es la misma energía, pero los efectos sabemos que son muy diferentes. Si usted se queda en casa escribiendo un poema, o leyendo, o estudiando, o durmiendo, o en el sofá, viendo la tele, o quejándose. La energía, el gasto es el mismo, pero los efectos no. Bueno, yo tengo varias preguntas, así que solamente mientras la gente lo pregunte, yo sí. Sí, tenemos muy poquito tiempo ya. Yo, por supuesto, me conformo. ¿Qué dice el psicoanálisis acerca del tiempo de reposo, que no es estado de vigilia, y en el que no se está soñando, que viene a ser el 90% del tiempo? ¿Qué viene a decir de qué? Si el psicoanálisis dice algo acerca de ese tiempo en el que estás en la cama, no estás en vigilia y no estás soñando. Es que el psicoanálisis no dice nada de eso. El psicoanálisis, cuando tú vas al psicoanalista y hablas del sueño, que ahí produces tu vida psíquica, de lo que tú no hablas no se ocupa. Tú vives, pero no sabes que vives. Es cuando vas y hablas de lo que vives que ahí podemos producir un saber sobre tu vida. Desear, el deseo no desaparece en ningún momento de tu vida. 24 horas del día tu aparato psíquico está funcionando y funciona siempre de la misma manera. Deseando, expresando el deseo. Si no de una manera, de otra. No para. ¿Cómo se puede saber que funciona así en ese tiempo en el que ni siquiera tú recuerdas lo que ha ocurrido? ¿Cómo se puede saber? No, la teoría está. Entonces no vayas a decir, ¿qué hay antes de como el huevo y la gallina? No, asume que la teoría ya te sitúa frente a la lectura de ese fenómeno. El tiempo que tú dices que no has soñado, tú dices que no has soñado, pero la teoría dice que el aparato no se detuvo, por tanto hubo producción onírica ahí. El aparato siguió produciendo. Que tú no lo recuerdes es otra cosa que además no me interesa. Como ya digo, a Freud no le interesa meterse en la cabeza al paciente o seguirte, me voy a tu casa para ver cómo vives, para ver cómo... Es que no me interesa. Solo me interesa lo que tú digas en la sesión, lo que tú puedas decir. Eso ya está sobredeterminado. Tu inconsciente sigue ahí seleccionando y aportándome. Entonces basta. Tú dices un discurso muy coherente y cometes un lapsus, en ese lapsus está el deseo inconsciente. Entonces basta esa sutileza, es muy sutil. No me voy a ocupar de estudiar todo el discurso, no, tengo que aprender. Atención flotante es lo que tiene el psicoanalista, es decir, tengo que escuchar aquellas cosas nimias,
aquellas cosas que normalmente no se prestan atención, aquella cambio de entonación, aquello que antes contó de una manera y ahora ha cambiado y ha puesto otra cosa. Eso es lo que voy a escuchar. Lo racional no me interesa. Tú piensas en lo racional. ¿Qué hay de lo que no lleva? No, me interesa lo que relate el paciente, el soñante del sueño. Todo lo demás no entra en mi ámbito de estudio. No me interesa. Me interesa el habla. Me interesa que haya un soñante que se tumbe en el diván y quiera producir un saber sobre su vida. De esa es porque antes te dije, el psicoanálisis estudia el deseo sexual infantil reprimido. ¿Quiere decir que habrá otros inconscientes? Sí, pero no es nuestro ámbito de estudio. Yo estudio lo que el paciente viene y relata. Lo que no relata de su vida no existe para su análisis. Que existe para su vida, sí, pero que no es nuestro objeto de estudio. No me interesa tu vida, ni me interesa que después de salir de la sesión tú ganes más dinero, menos dinero, tengas más amantes, menos amantes. Esa es tu vida, es tuya. Nosotros vamos a operar sobre tus transformaciones en tu proceso psíquico, de que antes había cosas que no podías decir, y con el trabajo que estamos haciendo tú vas a poder decir cosas, pensar cosas y habitar unos significantes que antes no podías. De eso se trata. Y eso tiene efectos en la realidad. Indudablemente. Todo el que haya ido al psicoanalista te lo puede decir, que su vida no es lo mismo antes de analizarse que después. Eso no quiere decir que yo mis 24 horas se las lleve al psicoanalista. Eso no nos interesa. ¿Vale? Por aquí había otra pregunta. Quería preguntarte si, autores posteriores a Freud que han tratado el inconsciente y que a lo mejor en algunos casos pues lo han visto de una manera diferente o han matizado cosas de Freud, si eso hace que haya corrientes diferentes de psicoanálisis o, bueno, no sé, o diferentes maneras de abordar el inconsciente. En la escuela Grupo Cero vamos a estudiar a Freud, toda la obra de Freud. Como digo, es una ciencia muy joven, por tanto hay que estudiar a Freud, que es muy complejo, con eso tenemos para mucho, ¿vale? Estudiamos a Lacan, porque Lacan era un estudioso de Freud, que amplió teóricamente, pero en el sentido que con la lingüística, pero hablando de lo que ya Freud había hablado. Es decir, Lacan no aporta nada nuevo, no pretende cambiar la teoría, pretende estudiar la teoría, explicarla. Lacan cerró su escuela porque dijo, ustedes no están leyendo a Freud, ¿no? Él decía, hay que estudiar a Freud. Y nosotros estudiamos a Menaza, que es el director del Grupo Cero, que estudia a Lacan y a Freud, que aporta, en el sentido, viene a destacar el campo de la poesía y el psicoanálisis, que ya Freud hablaba de la poesía, tomaba a los poetas para mostrarnos cómo el poeta sabía algo y lo mostraba, pero que la ciencia todavía no sabía, ¿no? Sabía que había algo detrás en las relaciones, ¿no? Sabía de alguna manera intuir el inconsciente y que la poesía va a ser un instrumento que nosotros en nuestra formación como psicoanalistas lo tomamos, ¿vale? La interpretación es como la poesía, la producción poética. Y eso Menaza lo va a unir y lo va a desplegar en su obra. Entonces nosotros en el Grupo Cero estudiamos esos tres campos. Claro que en la historia del psicoanálisis hay desvíos. Está Jung, Ernest Jung, lo otro. Pero eso no van a entrar dentro del campo del psicoanálisis. Eso van a ser otros, son desvíos teóricos de esa disciplina, que además son desvíos frente a algún punto teórico que no aceptaron, que suele ser la sexualidad. El campo de la sexualidad, hoy no nos da tiempo a verlo, pero es un campo muy importante como concepto en el psicoanálisis, fue el que generó el mayor rechazo. Es más, a Freud le dijeron, si usted no tomara este término, su teoría sería mejor aceptada. Pero claro, dice, es que si no tomo ese término, mi teoría ya no sirve, ¿no? Entonces, le estoy explicando que la energía sexual, que no es solo genital, que le voy a explicar una sexualidad mucho más amplia, es lo fundamental para el funcionamiento psíquico. Entonces, yo no voy a renunciar sobre eso que fundamenta lo que les vengo a explicar. Entonces, ¿qué ocurre? Que uno se puede ir al Everest y desviarse, vale. Pero yo de los desvíos no me ocupo. Yo me ocupo de las propuestas teóricas de un científico que me está mostrando un modo de funcionamiento del aparato, una teoría y un método que yo pretendo conocer y aplicar. Si estudio otras cosas, ya no son psicoanálisis, son otras cosas. Entonces, en el campo del psicoanálisis hasta ahora está Freud, Lacan, y digo Lacan para leer a Freud y Menaza para, ¿no?, como transmisor de esos dos textos. Por ahora, psicoanálisis es eso. Todo lo demás, si uno lo sabe leer desde su formación, que ya digo, formarse en psicoanálisis es una cosa que te lleva toda la vida, no es que te leas una vez la obra, eso no es saber nada.
Y ves como los otros autores se desviaron, sobre todo en puntos que tienen que ver con su propia neurosis, ¿no? Aceptar que hay alguien que pudo generar esa teoría, aceptar ese narcisismo y que yo voy a ser trabajador de esa teoría, pues no es fácil. Entonces, que a lo largo de los siguientes siglos habrá nuevos aportes y habrá Pepito Pérez, que trajo no sé qué, seguro. La ciencia se produce así, pero todavía no hemos vivido ese momento histórico y nosotros corporalmente no lo vamos a vivir, porque ahora nos toca el trabajo de leer a Freud. Estamos en ese periodo histórico. Todo lo demás es los desvíos, que es muy fácil desviarse de la ciencia. Lo difícil es ser científico, ¿vale? En cualquier ciencia, en el psicoanálisis, en física, en química, en cualquiera. Lo difícil es que la teoría te marque unos límites. Entonces, te marca unos límites, te marca unas condiciones de estudio, de lectura, de trabajo, de aplicación. Es lo complejo, por eso no todo el mundo sirve para científico, ¿no? Pero la ciencia tiene su legislación, sus leyes, su marco. Entonces, por eso, nosotros de los desvíos no nos vamos a ocupar, son otras personas que tuvieron otros caminos vitales, de otras teorías psicológicas nos vamos a ocupar porque no toman el inconsciente, por tanto no entran en mi campo de estudio, y el que quiera estudiar el inconsciente tiene que pasar por Freud. Hasta ahora es así.